Hola crocheteros y crocheteras, en esta parte número 2 vamos a continuar con el tutorial de nuestra Virgencita del Carmen. Para esto nosotros ya tenemos este avance, les voy a dejar la parte número 1 aquí para que ustedes la puedan revisar y puedan realizarla. Ahora sí, vamos con los pasos siguientes. Ahora vamos a realizar la parte del cabello. Para esto vamos a tomar nuestra hebra en color café y vamos a realizar un nudito corredizo y 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya tengo mis 5 cadenas. Me voy a regresar con puntos bajos a partir de la segunda cadena y voy a realizar 4 puntos bajos. 2, 3 y el último 4. Ahora nuevamente voy a subir con cadenas. Vamos a subir 30 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y ahora me voy a regresar con puntos bajos a partir de la segunda cadena. Entonces van a ser un total de 29 puntos bajos y me voy a regresar así hasta llegar a la base. Un punto bajo sobre cada cadena. Aquí ya solamente me falta una cadena y aquí ya completo los 29 puntos. Ahora voy a dar este giro a mi tejido y aquí en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado y vuelvo a subir con las 30 cadenas y voy a repetir lo que hice en el anterior. Entonces vamos a realizar estas 30 cadenetas y nos regresamos con 29 puntos y lo vamos a realizar 4 veces de cada lado. Entonces tengo que tener 4 en cada lado. Aquí va a ser 1, 2, 3 y 4. Y de este lado igual vamos a tomar nuestra hebra, esta hebrita que tenemos aquí, todo del mismo lado, y vamos a realizar de este lado también 4. Ahorita les muestro cuando termine los 8. Muy bien, aquí ya los terminé, miren. Hice 1, 2, 3, 4 de un lado y 1, 2, 3, 4 del otro. Entonces así es como nos tiene que quedar. Aquí ya solamente voy a realizar un punto deslizado. Aquí ya lo hice. Y voy a realizar un nudito. Voy a cortar mi hebra para asegurarlo muy bien. Como el cabellito yo lo voy a pegar con silicón, no va a ser necesario dejar mucha hebra, pero igual si ustedes lo van a coser, sí tienen que dejar suficiente hebra para asegurarlo a la cabeza. Entonces así es como nos queda la parte del cabellito. De nuestra virgencita. También aquí ya depende del largo que ustedes le quieran dejar, es la cantidad de cadenas que van a hacer. Entonces en este caso yo les comento, yo hice solamente 30 cadenetas por cada mechón. Ahora vamos a realizar la parte en color café que va en la parte delantera del vestuario. Para esto tomamos nuestra hilaza y vamos a realizar un nudito corredizo para después realizar 8 cadenetas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya tengo un total de 8 cadenas. Ahora voy a regresarme a partir de la segunda con puntos bajos. Entonces son un total de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tengo ya mis 7 puntos. Ahora subo con una cadena, doy vuelta a mi tejido y vuelvo a realizar los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí el último 7. Entonces vamos a estar subiendo con una cadeneta, damos vuelta al tejido y cada vuelta la vamos a realizar de 7 puntos. Y yo realicé 27 vueltas de 7 puntos bajos. Entonces voy a subir con cadena y voy a seguir subiendo con 7 puntos hasta lograr llegar a la vuelta número 27. Y ahorita les muestro cómo es que se ve al terminar esta vuelta. Y aquí ya terminé hasta la vuelta número 27. Entonces ahora me voy a ir por la parte de la orilla realizando puntos bajos y al llegar a esta parte de arriba voy a realizar puntos deslizados. Solamente en estas orillas que están más largas voy a realizar puntos bajos. Aquí ya casi voy a llegar a la parte de arriba y les muestro ahí cómo vamos a realizar nuestros puntitos deslizados. Aquí vamos a tomar cada hebra y vamos a realizar nuestro punto desliz de esta forma. Entonces aquí continúo realizando los puntos deslizados en esta parte de arriba y a partir de este otro lado voy a ir realizando puntos bajos. Entonces aquí ya estoy pasando a la parte de abajo y aquí voy a realizar puntos deslizados nuevamente hasta llegar aquí, que fue donde comenzamos con los puntos bajos. Y aquí ya vamos a hacer un nudito y a cortar nuestra hebra, y así es como nos tiene que quedar. Entonces aquí ya solamente vamos a cortar nuestra hebra, vamos a realizar un nudito y vamos a esconder esta hebra sobrante. Así nos tiene que quedar, y de una vez vamos a colocar la parte de alrededor en color dorado. Entonces para esto vamos a tomar nuestra hebra en color dorado, vamos a realizar un nudito y vamos a tomar la parte de aquí para pasar nuestro gancho y vamos a ir realizando puntos deslizados en esta partecita, todo alrededor. Vamos a realizar estos puntitos deslizados y así va a ir tomando esta forma. Si tenemos que irnos muy derechitas y todo alrededor vamos a realizar esto. Aquí ya terminé de poner toda la parte del contorno en color dorado. Miren qué bonito se ve. Entonces aquí ya solamente estoy en el último. Aquí voy a realizar un corte
Y después voy a pasar esta hebra para la parte de atrás y poder asegurarla con la que iniciamos. De esta forma, y así es como ahora sí la puedo asegurar aquí atrás, y así nos quedaría con este detallito. Ahora sí lo vamos a reservar para ahorita colocárselo. Ahora vamos a comenzar a realizar la parte del manto. Vamos a realizar un total de 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces aquí yo tengo mis 19 cadenetas y ahora voy a regresarme con 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora vamos a subir con una cadena, vamos a voltear nuestro tejido y esto lo vamos a realizar cada vez de que terminemos una ronda. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar los 18 puntos bajos que tenemos. Esta para mí es la vuelta número 2 y voy a realizar la 2, la 3 y la 4 con 18 puntos. Entonces son un total de 3 vueltas con los mismos puntos. Ahorita que termine les muestro cómo debe de quedar al terminar hasta la vuelta 4. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 4. Ahora vamos a realizar nuestra siguiente vuelta y en esta vuelta siguiente voy a realizar 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento que son 2 puntos sobre un mismo punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así nos queda. Y ahora tenemos un total de 21 puntos bajos. Entonces aquí terminamos nuestra vuelta número 5. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 6. Igual subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, y vamos a seguir esta secuencia hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y aquí terminé con un total de 24 puntos bajos. Ahora nuevamente subo, doy vuelta a mi tejido y voy a realizar un punto sobre cada punto de los 24 puntos que tengo. Aquí ya terminé de realizar un punto sobre cada punto. Paso a mi siguiente vuelta y en esta voy a realizar 7 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el siguiente hago mi aumento y así hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí ya terminé con mi último aumento y terminé con un total de 27 puntos bajos. Ahora en mi siguiente vuelta, que es la vuelta número 9, voy a realizar un punto sobre cada punto. Entonces un total de 27 puntos bajos
los que tengo que tener al terminar. Aquí ya terminé esta vuelta número 9. Ahora voy a pasar a la vuelta número 10 y a partir de esta vuelta hay que poner atención porque les voy a explicar las primeras dos para que después ustedes puedan realizar las siguientes. Entonces vamos a realizar 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Luego vamos a realizar los 15 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos bajos y un aumento. Y finalizamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a partir de esta ronda vamos a continuar haciendo esta secuencia. Aquí empezamos con 5 puntos de cada lado y 15 en la parte del medio. Ahora en la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y ahora en lugar de 5 puntos vamos a realizar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora un aumento y vamos a mantener los 15 puntos del centro en todas las vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, un aumento y los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Entonces vamos a ir realizando esta secuencia por todas las vueltas hasta llegar a tener al inicio y al final un total de 30 puntos. Entonces en esta siguiente tocarían 7, luego en la siguiente serían 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta llegar al número 30 en esta parte del inicio y esa sería la última vuelta, siempre manteniendo nuestro aumento después de los puntos que realizamos. En este caso serían 7 puntos, un aumento y aquí en la parte del medio los 15 se mantienen, siempre 15 puntos, un aumento, 7 puntos. Luego en la siguiente 8 puntos, un aumento, 15 puntos, un aumento y así sucesivamente hasta llegar al número 30. Y aquí ya terminé. Entonces, como pueden ver, aquí ya son los 30 puntos en la última vuelta. Aquí se hizo el aumento, aquí son los 15, nuevamente el aumento y los 30. Entonces fuimos aumentando desde aquí se alcanza a ver la línea de los aumentos hasta llegar a este punto. Entonces así llegué hasta la vuelta número 35 realizando esta secuencia. Y aquí cuando llegué a esta parte de la orilla comencé a realizar puntos bajos aquí alrededor para lograr este terminado. Son puntos bajos y en la parte de arriba son puntos deslizados. Entonces puntos bajos en esta parte, puntos deslizados aquí, nuevamente puntos bajos del otro lado y aquí
Ya nada más voy a cerrar con un punto deslizado, hago un nudito y esta hebra la voy a esconder. Entonces así me quedaría. Y también en esta parte vamos a colocar el detalle que lleva nuestro manto en color dorado. Y comenzaremos a realizar ese detallito que lleva con puntos deslizados. Entonces yo lo voy a comenzar aquí. Y voy a ir tomando toda la orilla para ir realizando puntos deslizados de esta forma, todo alrededor de nuestro manto. Ahorita que termine de realizarlo les muestro cómo es que nos queda. Y aquí, para que les quede derechito, tienen que ir siguiendo la misma vuelta sin desviarse para que no se vea como chueco. Entonces solamente la vuelta en la que empezaron a realizar esta línea la tienen que seguir durante todo el trayecto de la parte de abajo. Miren, así, para que les quede derechita. Igual aquí también, siguiendo la misma línea que es justo a un lado de donde realizamos los puntos bajos, y así se va viendo. Entonces sí es importante que este detallito lo hagan con mucha calma y paciencia para que les quede bonita y no se vea chueca. Aquí ya terminé de realizar esta primera vuelta en color dorado. Miren qué bonito se ve. Aquí ya solamente voy a cortar mi hebra y la voy a pasar nuevamente aquí a donde es el inicio, de esta forma, y voy a asegurarla aquí con un nudito para después cortar la hebra sobrante. Así. Ahora voy a realizar una fila más en color dorado, aquí justo a un ladito, así, de esta forma. Y aquí es donde voy a comenzar a realizar esta segunda línea. Vuelvo a tomar una línea fija y voy a ir bajando para seguir haciendo esta secuencia. Miren, aquí se alcanza a ver. Entonces voy a seguir aquí por toda la orilla. Y aquí ya terminé las dos vueltas. Miren qué bonito queda. Igual como les menciono, pues esta segunda vuelta ya es opcional. Nos puede costar un poquito de trabajo aquí porque tenemos que revisar que no quede chueco y que de ambos lados tenga más o menos la misma distancia. Pero igual se ve muy bonito cuando realizamos este detallito. Entonces, igual que el anterior, aquí solamente en donde comenzamos, pues vamos a pasar nuestra hebra para hacer un nudito. Y así es como nos queda la parte de nuestro manto. Y queda así porque lo vamos a doblar de esta forma cuando se lo coloquemos a nuestra virgencita. Entonces va a quedar más o menos así nuestro manto. Entonces ahora vamos a realizar el manto en color blanco. Para esto voy a realizar un nudito corredizo y vamos a realizar un total de 16 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así nos tiene que quedar. Ahora me voy a regresar con 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí, justo en donde empezamos con la otro lado de la vuelta, en este punto vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y vamos a continuar con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí voy a tomar esta última cadenita que está aquí para realizar un punto número 15 para ahora sí tener 15 puntos, un aumento triple y 15 puntos. Entonces así nos tiene que quedar aquí el inicio. Sí es muy importante que realicemos 15 puntos de cada lado y el aumento. Entonces si a ustedes no les dan los puntos con las cadenas, igual aquí al final pueden realizar un aumento en donde les falte un punto. Ahora vamos con nuestra siguiente vuelta y en esta vuelta voy a realizar 15 puntos. Aquí llevo 3. Aquí solamente, déjenme les muestro, vamos a realizar, aquí es donde termina mi vuelta, una cadena al aire, damos vuelta a nuestro tejido y empezamos en el primero. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí ya realicé mis 15 puntos y ahora voy a realizar 3 aumentos, uno en cada punto. Aquí llevo 1, 2 y el último 3 y vuelvo a realizar 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí ya tengo 15. Ahora vuelvo a subir con una cadena, vuelvo a dar vuelta a mi tejido y ahora voy a realizar mi siguiente vuelta. Nuevamente voy a realizar 15 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí voy a seguir la secuencia de un punto bajo, un aumento 3 veces. Entonces inicio con un punto bajo, un aumento, aquí llevo una vez, un punto bajo, un aumento, 2 y un punto bajo, un aumento, 3. Y nuevamente voy a realizar mis 15 puntos. 1, aquí ya realicé los 15, vuelvo a subir con una cadena, doy vuelta a mi tejido y vuelvo a realizar 15 puntos hacia la parte de arriba.
Y aquí ahora vamos a seguir la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces hago 2 puntos y en el siguiente un aumento por 3 veces nuevamente. Aquí va nuestro aumento y la última de 2 puntos bajos y un aumento. Y nuevamente realizo mis 15 puntos. Aquí ya terminé. Ahora voy a realizar mi siguiente vuelta y en esta nuevamente vuelvo a realizar los 15 puntos para arriba. Vamos ya en la vuelta número 5. Y al finalizar vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento por 3 veces. 1, 2, 3 y un aumento. Y un aumento, esta sería la última. Y vuelvo a realizar mis 15 puntos. Aquí ya terminé. Ahora vuelvo a subir, vuelvo a dar vuelta a mi tejido y vuelvo a subir con 15 puntos. Y aquí voy a empezar la secuencia de 4 puntos y un aumento por 3 veces. Aquí llevo 4 y un aumento y lo vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, un aumento y el último 1, 2, 3 y 4 y un aumento y nuevamente los 15 puntos. Aquí ya terminé esta vuelta. Ahora vamos con nuestra vuelta siguiente. Nuevamente subimos con 15 puntos. Y ahora esta sería nuestra última vuelta de aumentos. Entonces van a ser 5 puntos y un aumento por 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Entonces aquí así se va a seguir esta secuencia y nuevamente realizamos los 15 puntos. 1,
Y así es como nos queda al terminar esta ronda. Ahora vamos a realizar nuestras siguientes vueltas solamente siguiendo los 51 puntos bajos que tenemos hasta el momento. Entonces va a ser a partir de la vuelta número 8, que es nuestra vuelta siguiente, hasta la vuelta número 14. Entonces va a ser 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Son un total de 7 vueltas las que vamos a realizar siguiendo un punto sobre cada punto. Y ahorita les muestro cómo queda al terminar estas 7 rondas. Aquí ya terminé. Entonces vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y una más. Realicé un total de 15. Entonces, igual aquí, ustedes también pueden ir midiendo para ver cómo les gusta más. Yo siempre me decidí por realizar una vuelta más. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces son un total de 15 vueltas. Ya las últimas solamente siguiendo un punto sobre cada punto. Entonces ahora vamos a realizar en la parte de aquí de abajo puntos bajos para darle un mejor acabado. Entonces vamos a ir tomando nuestra hebra y vamos a ir realizando un punto bajo para que quede más parejito. Así nos tiene que quedar. Y aquí al final solamente vamos a realizar un punto deslizado y un pequeño nudito aquí en esto último. Entonces así es como nos quedaría la parte de nuestro manto en color blanco. Ahora vamos a realizar la coronita. Para esto vamos a comenzar tomando nuestra hilaza y vamos a realizar 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces ahora, después de realizar estas 25, vamos a comenzar, que sería esta, como quien dice, nuestra primera vuelta de puntos bajos. Un punto bajo, vamos a unirla de esta forma y vamos a realizar un punto bajo sobre cada cadeneta. Entonces tengo que tener 25 puntos bajos, ya que tengo 25 cadenetas. Y voy a realizar esta vuelta número 1 y la vuelta número 2 de 25 cadenas. 25 puntos digo. De 25 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Muy bien, aquí ya terminé las dos vueltas de 25 puntos. Y ahora vamos a realizar 1, 2, 3 y 4 puntos bajos.
Después de realizar estos 4 puntos, vamos a subir con 3 cadenas al aire, y en este punto vamos a tomar estas 2 hebras para realizar un punto deslizado y que tenga esta forma. Nuevamente hago 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Vuelvo a subir con 3 cadenas, vuelvo a unir así con punto deslizado y continúo nuevamente, 1, 2, 3, 4. Hago otra vez 3 cadenas, lo vuelvo a unir con punto deslizado y voy a continuar, 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a realizar en el siguiente punto un punto medio alto, un punto alto, voy a subir con 2 cadenas y voy a unir también aquí con punto desliz. Nuevamente hago punto medio alto y voy a continuar realizando esta secuencia de 4 puntos. Nada más que aquí se me terminó la hebra, entonces voy a hacer 4 puntos, subo con 3 cadenas y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces aquí me tienen que quedar un total de estos 5 piquitos chiquitos y este en medio que va a ser el grande. Entonces así lo vamos a ir repitiendo y así es como nos tiene que quedar. Entonces yo me había quedado en este y aquí hice 1 y 2 más iguales a los del inicio, y aquí ya solamente hacemos un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a asegurar con un nudito. Y aquí también voy a aprovechar para unirlo justo a esta otra hebra que nos queda aquí al inicio. Entonces aquí voy a unir estas dos para que se queden juntas y después cortarlas. Y así es como nos quedó nuestra coronita para nuestra virgencita. Muy bien, crocheteras, entonces ahora vamos a realizar los detallitos de la cara. Para esto voy a tomar un poco de hilaza en color blanco y con la ayuda de mi agujita lanera, en este caso voy a utilizar mi otra agujita lanera, esta, ya que para estos detallitos sí se necesita más precisión. Entonces aquí ya la tengo lista. Vamos a pasar por cualquiera de estos puntos de aquí de la orilla y aquí la voy a pasar hacia la parte de arriba del ojito. Y este lo voy a pasar hasta el punto de aquí de abajo del ojito de mi virgencita. Y lo voy a sacar en el otro punto del otro lado. Así. Y este lo voy a pasar también por este de aquí de arriba. Y lo voy a regresar al punto de inicio. Que a lo mejor si nos cuesta llegar al punto de inicio, lo paso a uno y luego ya de ahí lo paso al punto de inicio. Entonces así me quedaría
con la parte de color blanco. Ahora aquí ya solamente voy a unir y voy a realizar un pequeño nudito para esconder esta hebra. Así. Ahora le vamos a poner el detallito en color negro. Para esto aquí ya tengo mi hebra en color negro y la voy a pasar en este punto hacia la parte de aquí del centro del ojo. Y de aquí me voy a regresar hacia este otro punto de acá. Así quedaría esta primera parte. Ahora aquí voy a bajar un punto y voy a realizar una pestañita más tomando mi hebra de color negro así, y voy a subir un punto así y uno más aquí justo donde hicimos la de color blanco, y de aquí me voy a pasar hacia el otro lado para hacer exactamente lo mismo con el otro ojito. Entonces así quedaría esta pestañita, miren. Y ahora voy a hacer la del otro lado. Y aquí ya solamente volvemos a unir nuestras hebras para hacer un nudito y esconderla. Y así es como nos quedarían los ojitos, miren. Ahora vamos a realizar el detallito de la nariz. Para esto vamos a tomar la hebra en el color piel con el que hicimos la parte de la cabecita, y este lo voy a pasar justo por los puntos del centro, que es nuestra vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la vuelta 7 y 8. Y aquí voy a tomar justo estos dos puntos del centro. Voy a tomar estos tres. Y voy a comenzar realizando esto, que sería como una lineecita nada más. Y luego voy a ir pasando mi hebra hasta cubrir toda la parte de la nariz. Aquí ya cuando vaya a llegar al final, solamente voy a jalar esta otra hebra y voy a pasar esta aquí por donde terminé, y la paso nuevamente hacia este otro lado, y así es como nos queda la parte de la naricita. Entonces aquí ya solamente la acomodamos y voy a unir estas dos hebras para esconderlas.
Y ya como último detallito voy a aplicar un poquitín de sombra para ojos justo aquí para darle este efecto a nuestra virgencita. Aquí la tengo que difuminar muy bien. Y así es como nos queda, ya con los detallitos de su maquillaje y su naricita y detalles en los ojos. Ahora vamos a colocarle su cabellito. Aquí ya lo tenemos listo. Entonces el cabellito solamente vamos a revisar que la parte de los mechoncitos quede con el punto hacia el frente, que no queden al revés. Las cadenetas del inicio esas sí nos van a quedar por el lado del revés, pero los mechoncitos sí tienen que ir por la parte derecha. Entonces este lo vamos a colocar justo aquí en el centro y vamos a ir acomodando de uno por uno. Yo los voy a ir pegando, en este caso los voy a pegar con silicón frío. Entonces voy a empezar con el segundo mechoncito y lo voy a colocar, como les decía, justo aquí a un ladito de donde están las pestañitas. Entonces voy a ir pegando de uno por uno. Y este lo voy a colocar así. Entonces aquí también hay que revisar que nos quede en el centro, porque lo podemos ir recorriendo conforme lo vayamos pegando, entonces hay que estar al pendientes también de eso. Entonces aquí yo lo voy a recorrer un poquito y aquí lo voy a dejar. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado, voy a dejar este mechón el primero y voy a pegar los otros tres. Entonces aquí yo ya lo tengo así y ya solamente voy a colocar en estas partes el silicón que falta en este mechón y así quedaría el peinadito. Miren qué bonito. Ahora vamos a colocar esta parte que es la parte del centro del vestido. Entonces igual esta la vamos a colocar desde aquí, desde arriba hasta la parte de abajo con silicón. Igual aquí ustedes si quieren bordarle algún diseño pueden hacerlo. Yo la voy a dejar solamente con la parte de las orillas y voy a colocar el silicón justo aquí y lo voy a ir pegando poco a poco y acomodándolo para que nos quede justo en el centro, así, para asegurarlo muy bien y también que quede derechito. Entonces así nos quedaría. Entonces para este vamos a pegar primero aquí en la parte de arriba. Voy a colocar una gotita de silicón y lo voy a pegar aquí. Y de igual forma del otro lado. Así. Vamos a esperar un poquito a que se seque. Y voy a colocar también aquí en esta parte de abajo, justo donde hicimos los aumentos de cada lado, voy a colocar otra gotita de silicón para asegurarlo al cuerpo. Justo así.
Entonces aseguramos y esperamos nuevamente a que seque. Y aquí vamos a acomodar de esta forma su manto. Entonces va a quedar así como en forma triangular. Y ya solamente vamos a colocar nuestra última gotita de silicón justo en esta parte para que quede así. Entonces aquí yo ya coloqué el silicón, ya solamente voy a asegurarlo justo aquí y acomodarlo. Y ya nada más esperamos nuevamente a que seque. Ahora vamos a colocar su manto de color blanco. Igual lo vamos a pegar aquí en la cabecita y unas gotitas aquí en los lados para que nos quede así. Y aquí también ya depende de nosotros cómo queramos que se vea el cabellito. En este caso yo lo voy a dejar así, como que quede un poco afuera y un poco adentro, ya que esto le va a dar un mejor efecto. Entonces aquí solamente se los voy a acomodar y ya luego voy a pegar estas otras orillitas justo aquí. Igual aquí hay que ir dándole la forma y acomodándolo. Y aquí ya solamente lo unimos. Y aquí ya lo único que nos faltaría por agregar sería su coronita. Entonces esta coronita la vamos a acomodar de esta forma y se la vamos a colocar así. Igual aquí ya depende de ustedes si la quieren coser o la quieren pegar con silicón. Y así es como nos queda al terminar de unir todas las piezas. Igual aquí podemos nosotros unir sus manitas o dejarla así si así es como nos gusta. Y este sería el resultado final. Aquí ya ustedes pueden agregar los detalles que más les gusten. Si quieren bordar el manto, si quieren bordar la parte de aquí del medio, igual ya es opcional y ya es a gusto de cada quien. Entonces este sería el resultado final. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.